Hola a todos, seguimos el estudio de la óptica geométrica. En este caso vamos a hablar de los espejos. Como sabemos, un espejo es un sistema óptico que refleja los rayos de luz que inciden en él. Nosotros en principio vamos a hacer una clasificación de los espejos en planos o curvos. Estudiaremos al final de este vídeo los espejos planos, y en el caso de los espejos curvos trataremos solamente los espejos esféricos por simplicidad. Empezamos hablando de los espejos esféricos. Evidentemente son aquellos cuya superficie presenta una curva esférica. Dependiendo de cómo sea esa curva, podemos hablar de espejos cóncavos o convexos, dependiendo de cómo sea esa curva respecto al sentido de incidencia de la luz. Aquí vemos la luz, siempre la hacemos incidir de izquierda a derecha. Esta sería la parte cóncava de la curva, y representamos siempre los espejos con unas líneas detrás o una sombra o algo para distinguirlo de un dioptrio. Esto sería un espejo cóncavo porque la luz llega a la parte cóncava de la curva. Este otro de aquí sería un espejo convexo porque la luz llega a la parte convexa de la curva. Aquí detrás vemos otra vez la sombrita que caracteriza al espejo. Es muy importante resaltar que, de acuerdo al convenio de signos establecido anteriormente, en los espejos cóncavos el radio curvatura será menor que 0, porque el centro de curvatura se encontrará por esta región de aquí, a la izquierda del centro de curvatura, que recordamos que hace de origen de un sistema de referencia. En cambio, en los espejos convexos el radio curvatura será siempre mayor que 0, porque su centro de curvatura estará por esta zona, a la derecha del centro del sistema óptico. Ahora vamos a analizar cuáles son los elementos a tener en cuenta en un espejo para el análisis posterior de la imagen, ya sea de manera gráfica o analítica mediante ecuaciones obtenidas matemáticamente. Vamos a hacer un poquito de zoom. Y bueno, en primer lugar, el eje óptico, que bueno, es la recta central, el eje de simetría del espejo. Siempre, ya lo hemos comentado también en dioptrios, este eje de aquí, importantísimo, hace de eje de simetría del espejo. Después el centro óptico, también lo hemos comentado, el centro del instrumento óptico, y hace de origen de un sistema de referencia. El centro de curvatura es el centro de la esfera del espejo. Y el radio curvatura, que es la distancia desde el centro óptico hasta el centro de curvatura. Por último, los focos. Veremos después, lo deduciremos como son elementos muy importantes en un espejo como en cualquier otro sistema óptico, y deduciremos como los focos, tanto el foco objeto como el foco imagen en un espejo esférico, siempre se encuentran a la mitad de distancia o del centro del radio curvatura, es decir, en el punto medio entre el centro de curvatura y el centro óptico del sistema. Vamos ahora a ver cuáles son las ecuaciones matemáticas que gobiernan el comportamiento de un espejo esférico. Estas ecuaciones nosotros no las vamos a deducir, pero lógicamente se pueden demostrar geométricamente con herramientas matemáticas. Y bueno, para obtenerlas vamos a partir de las ecuaciones del dioptrio esférico, sustituyendo n' en las ecuaciones del dioptrio por menos n. De alguna forma, lo que estamos suponiendo al hacer esta sustitución es que el rayo reflejado no pasa a otro medio, por tanto el índice de refracción no cambia, pero sí va en sentido contrario, por eso añadimos ese signo menos. Así, si recordamos las ecuaciones del dioptrio esférico, eran esta para relacionar la posición de la imagen y la posición del objeto, esta para dar el aumento lateral y las dos focales,
y sustituimos en todas ellas n' por menos n, vamos a obtener las ecuaciones del espejo esférico, estas de aquí. La demostración es muy sencilla, simplemente tenemos que hacer en cualquiera de esas ecuaciones n' igual menos n. Operar, dos pasitos matemáticos y obtenemos estas ecuaciones. Estas ecuaciones sí las tenemos que conocer bien. Es muy importante que mientras vemos el tutorial vayamos haciendo un formulario y para ir pues interiorizando estas ecuaciones. Así, la ecuación que nos relaciona la posición de la imagen con la posición del objeto en un espejo esférico viene dada por 1 partido por S', posición de la imagen, más 1 partido por S, posición del objeto, es igual a 2 partido por el radio de curvatura. Por otro lado, el aumento lateral es I' partido por I, como siempre, relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, que sería, en este caso, menos S' partido por S, haciendo n' igual menos n en la ecuación del dioptrio esférico del aumento lateral. Y por último, como ya hemos comentado anteriormente, las distancias focales en un espejo coinciden y valen las dos R partido por 2. Esto es un error, vamos a tacharlo. Las distancias focales son igual a R partido por 2 en ambos casos. Teniendo en cuenta que las dos distancias focales se encuentran, como hemos dicho también anteriormente, en el centro de la recta que une el centro de curvatura con el centro óptico, en el centro del segmento, mejor, que une el centro de curvatura con el centro óptico, y esta relación de aquí también podríamos establecer una relación entre la posición de la imagen, la posición del objeto y las distancias focales, que vendría dado por 1 partido por S' más 1 partido por S, 1 partido por la posición de la imagen más 1 partido por la posición del objeto, es igual a 1 partido por cualquiera de las dos focales porque ocupan la misma posición. Por ejemplo, 1 partido por la focal imagen. También es una ecuación que podemos añadir a nuestro formulario. Para obtener gráficamente la imagen en espejos esféricos, ya hemos visto cómo obtenerla matemáticamente. Para obtenerla gráficamente vamos a hacer uso de las leyes de la reflexión, es decir, que el rayo incidente es igual al rayo reflejado respecto de la normal y de una serie de rayos fácil que se pueden trazar de manera sencilla. Es muy importante que mientras seguimos este vídeo cojamos pues un compás y una regla y vamos haciendo el trazado de rayos. También es muy importante respetar el convenio de signos, tener en cuenta que las distancias focales se encuentran justo a la mitad de distancia entre el centro de curvatura y el centro óptico, elegir una escala y respetarla, porque si no la respetamos no nos van a salir ni el trazado de rayos ni posteriormente las ecuaciones matemáticas que debemos aplicar. Vamos a representar este trazado de rayos en un espejo cóncavo. Posteriormente lo particularizaremos para diferentes situaciones. Vamos a hacer un poquito de zoom para verlo algo mejor. Bueno, este sería la superficie trasera del espejo, el eje óptico, y aquí tenemos nuestro objeto. Siempre vamos a utilizar un primer rayo que venga paralelo al eje óptico, desde el infinito. Este rayo que tenemos aquí, rayo 1, paralelo al eje óptico desde el infinito y que pase por el punto superior del objeto. Ese rayo, como por definición, como ya hemos visto en la parte de dioptrios, se reflejará pasando por la focal imagen. La focal imagen que tiene que estar aquí, a la mitad de distancia entre el centro de curvatura y el centro del sistema óptico. Entonces, primer rayo a tener en cuenta, un rayo que pase paralelo al eje óptico se va a reflejar, siguiendo la ley de la reflexión, pasando por la focal imagen, la dirección de la focal imagen. Tenemos un segundo rayo
que en este caso pasa por el foco objeto o por el foco imagen, la posición es la misma, lo que pasa es que hablamos del foco objeto en este caso por el concepto, y al pasar por el foco objeto, pasa por el foco objeto, este segundo rayo, pues por definición de posición de los focos y del concepto de foco, al reflejarse, siguiendo la ley de la reflexión, saldrá paralelo al eje óptico. Un rayo que pase por el punto superior del objeto y atraviese y pase por el foco objeto se refleja en dirección paralela al eje óptico. Ya vemos que esos dos primeros rayos trazados se cortan en un punto, y ese punto de corte debe ser la posición de la imagen de este punto de aquí, de la parte superior del objeto. En cualquier caso, contamos con un tercer rayo que además es muy útil porque es muy fácil de trazar, que es un rayo que pase por el centro de curvatura. La dirección que une cualquier punto con el centro de curvatura de un espejo esférico o de una esfera en general es la dirección normal, es decir, perpendicular a esa superficie esférica. Por tanto, un rayo que vaya en esa dirección se reflejará también en dirección normal por la ley de la reflexión. El rayo incidente forma un ángulo de 0 grados con respecto a la normal, el reflejado también formará un ángulo de 0 grados con respecto a la normal. Ambos rayos van en la misma dirección, en sentido contrario. El punto donde se cortan esos tres rayos es la posición de la imagen de este objeto. En realidad es evidente que el punto de corte es de los tres rayos, pero que con dos rayos bastaría para formar la imagen de este objeto. A partir de aquí lo que vamos a hacer es particularizar ese trazado de rayos para diferentes posiciones del objeto, en espejos cóncavos y convexos. Pero en general nosotros siempre debemos tener en cuenta que contamos con tres rayos, uno paralelo al eje óptico que pasa por la focal, un segundo rayo que pasa por la focal objeto y sale paralelo al eje óptico, y un tercer rayo que pase por el centro de curvatura, se atraviesa sin desviación. Con dos de ellos nos basta para formar la imagen, y bueno, es cuestión de elegir en cada situación cuáles son los dos rayos más cómodos para formar esa imagen gráfica en espejos esféricos. Empezamos construyendo gráficamente la imagen en un espejo cóncavo donde tenemos un objeto que se encuentra a una distancia superior al radio. Es decir, aquí estaría el centro de curvatura y aquí nosotros ponemos nuestro objeto. Como ya hemos dicho, un rayo que venga del infinito y que pase por el punto B, parte superior del objeto, al reflejarse pasará por el foco, este rayo. Si ahora trazamos un segundo rayo que pase por el centro de curvatura, ese volverá en la misma dirección y sentido contrario. Se refleja en la misma dirección. Ya vemos dónde se cortan los dos puntos, ahí se formará la imagen B' del punto B. El análisis lo tenemos aquí descrito paso a paso. Un rayo que viene del infinito y pasa por el punto B, al reflejarse pasa por el foco. Un segundo rayo que pase por el centro de curvatura C se refleja en la misma dirección y sentido contrario. Y donde se cortan ambos rayos se forma la imagen B' del punto. La proyección sobre el eje óptico proporciona la imagen del objeto. En este caso, nuestra imagen, la vemos aquí, es una imagen, la clasificamos, es una imagen real porque viene dada por el corte de los rayos reflejados, es una imagen disminuida porque es menor que el objeto, y es una imagen invertida porque el objeto está hacia arriba con respecto al eje óptico y la imagen hacia abajo. Analizamos una segunda situación
Los comentarios que van a ir quedando en esta parte derecha son exactamente los mismos que los que tenemos en la parte superior, con lo cual tampoco los vamos a leer en cada ocasión, simplemente vamos analizando. Lo mismo, un rayo que venga paralelo, al reflejarse, pasa hacia la focal. Bueno, perdón, en este caso estamos estudiando una situación donde el objeto se encuentra justo en el centro de curvatura, es decir, la posición del objeto coincide con el radio de curvatura del espejo. Repito, un rayo paralelo al sistema óptico, al eje óptico, se refleja en la dirección de la focal. Un segundo rayo que vaya al eje óptico, a la focal, perdón, se reflejará en dirección paralela al eje óptico. Los dos rayos reflejados, este y este, los rayos reflejados se cortan en un punto B', que es la imagen de este otro punto B. Por tanto, ahí se forma la imagen. Vemos que la imagen obtenida en este caso es una imagen real, viene dado por el corte de los rayos reflejados. Es una imagen de igual tamaño que el objeto y es una imagen invertida. Planteamos ahora una tercera situación, donde ahora nuestro objeto se encuentra en una posición intermedia, cualquier posición intermedia entre el foco y el centro de curvatura. El análisis, igual que antes, un rayo que vaya paralelo al eje óptico al reflejarse se lleva a la dirección de la focal y un segundo rayo que apunte en la dirección de la focal al reflejarse sale paralelo al eje óptico. Vemos que en este caso, bueno, los dos rayos reflejados se cortan en un punto y en este caso la imagen obtenida es real porque los rayos reflejados, porque la imagen viene dada por el corte de los rayos reflejados, es aumentada porque es algo, la imagen es algo mayor que el objeto y además es invertida. Como les decía antes, es muy importante que esto lo vayamos probando con un compás sencillo, una regla, dibujamos una parte de una circunferencia, trazamos un tramito de una circunferencia, justo a la mitad de esa distancia del radio ponemos los focales y vamos colocando el objeto y haciendo el trazado de rayos y viendo que todo esto se cumple. Es muy importante probarlo. Bueno, pues para acostumbrarse a trabajar con escalas y la posición de los focos, el centro, los objetos, las imágenes, pues todo es mucho más intuitivo cuando lo hace siempre uno mismo. Por último, para el caso de espejos cóncavos, seguimos todo el tiempo con espejos cóncavos, vamos a considerar que el objeto se encuentra entre el foco y el espejo. Esta es la situación más complicada en el caso de espejos cóncavos. Aquí está el foco, este es nuestro objeto, está en una posición pues entre el centro del sistema óptico y el foco, pero la idea va a ser la misma. Tenemos un rayo que viene paralelo al eje óptico y al reflejarse va hacia la focal. Estoy dibujando o estamos dibujando ya hacia atrás la prolongación del rayo porque después la vamos a necesitar. El segundo rayo debe ser un rayo que apunte al centro de curvatura, es lo más sencillo. Entonces, un rayo que vaya en la dirección del centro de curvatura al reflejarse pasa por ese centro de curvatura. Este y este son los dos rayos reflejados. Si los prolongásemos veríamos que nunca se va a cortar, es decir que la imagen no se va a producir por el corte de los rayos reflejados. Aquí lo indicamos. En este caso los rayos reflejados no se cortan, divergen, cada vez se van abriendo más la posición relativa de un rayo respecto a otro. Por lo tanto debemos trazar las prolongaciones. Este de aquí que la habíamos trazado ya anteriormente y también la del rayo que procede del centro de curvatura que sería esta de aquí. Y si vemos que las prolongaciones de los rayos se cortan en un punto, que esa va a ser la imagen B' del punto B. Por tanto, la imagen del punto B viene dada por el cruce de los rayos prolongados. En este caso, nuestra imagen es virtual porque viene dada por el cruce de los rayos prolongados y no de los rayos reflejados. Es aumentada y además es derecha.
en las situaciones que tengamos un objeto en una posición intermedia entre el foco y el centro del sistema óptico, la imagen siempre va a tener esa característica. Por último, hablamos de la construcción de la imagen en espejos convexos. Aquí no es necesario plantear varios casos porque en espejos convexos la imagen también siempre va a tener la misma característica. La idea es la misma. En un espejo convexo de entrada debemos tener en cuenta que el centro de curvatura estará en esta posición. Este sería el espejo convexo, convexo respecto de la incidencia de la luz. El centro de curvatura debe estar en esta posición y el foco a la mitad de distancia, o los dos, tanto el foco objeto como la imagen. Si trazamos un rayo paralelo al eje óptico, se reflejará en la dirección que apunta al centro de curvatura, no va hacia el se reflejará en la dirección que apunta a la focal, no va a la focal, se refleja en su dirección, pero no va a la focal. Lo que pasaría por la focal sería el rayo o la prolongación de dicho rayo reflejado. Un rayo que viene del infinito y pasa por el punto B, al reflejarse va en dirección del foco. Su prolongación pasa por el foco. Un segundo rayo que apunte al centro de curvatura, al reflejarse iría en la misma dirección, es decir, retrocedería, ¿vale? En la misma dirección. Esos dos rayos reflejados, este que apunta al centro de curvatura y este que apunta hacia la focal, igual que antes, no se van a cortar nunca, divergen, cada vez se va abriendo más la distancia entre ambos. Por tanto, trazamos sus prolongaciones. Esta sería la prolongación del que apunta en la dirección de la focal y esta la prolongación del que apunta al centro de curvatura. Donde se corten sus prolongaciones, ahí se formará la imagen del punto B, B'. En este caso, otra vez, como la imagen viene dado por el corte de las prolongaciones de los rayos, es una imagen virtual, es una imagen disminuida y es una imagen derecha. Sea cual sea la posición, como ya hemos dicho antes, de un objeto frente a un espejo convexo, la imagen siempre tendrá las mismas características. Bueno, todas estas características de imágenes, de posiciones de imágenes y de objetos respecto de espejos cóncavos o convexos, evidentemente no hay que saberlas de memoria, hay que saber cómo se realiza el trazado de rayos, y conociendo el trazado de rayos en cualquier situación las vamos a poder deducir cualitativamente, y por medio de las ecuaciones que vimos anteriormente también cuantitativamente. Vamos ahora a hablar de los espejos planos. Para obtener las ecuaciones del espejo plano, lo único que vamos a hacer es en las ecuaciones del espejo esférico hacer que el radio tienda a infinito. Estas eran las ecuaciones del espejo esférico. Recordamos que aquí hay un error, repito error, las focales están a la mitad de distancia del radio, R medios. Ecuaciones del espejo esférico. Sustituyendo R por infinito, obtendríamos pues que la posición del obtendríamos las ecuaciones del espejo plano. La posición de la imagen va a ser igual a la posición del objeto cambiado de signo. El aumento lateral siempre va a ser 1 y las focales van a estar ambas en el infinito. Repito que lo único que tenemos que hacer para demostrarlas es hacer R tender a infinito en estas ecuaciones de aquí. Repito que esto está mal, esto es R partido por 2. Construimos la imagen gráfica también en un espejo plano. Para ello trazamos un rayo perpendicular. Aquí tendríamos nuestro espejo plano, este sería nuestro espejo plano. Un rayo que pase por el objeto y vaya perpendicular a la superficie se reflejará en esa misma dirección y sentido contrario, hacia atrás. Representamos su prolongación, ¿vale? Un rayo paralelo al eje óptico que coincide por tanto con la normal de la superficie del espejo, se refleja en la misma dirección y sentido contrario. La línea discontinua marca la prolongación de dicho rayo tras el espejo. Después trazamos cualquier otro rayo con una dirección de incidencia respecto a la normal cualquiera. El rayo reflejado tendrá el mismo ángulo
respecto de la normal. Los dos rayos reflejados, este y este, no se van a cortar nunca. Sí lo harán sus prolongaciones. Este sería la prolongación de este segundo y la prolongación del rayo paralelo. Pues donde se cortan las prolongaciones se forma la imagen. Es fácil apreciar cómo esta imagen es una imagen virtual, porque viene dada por el corte de los rayos prolongados, es derecha y además es de igual tamaño. Las imágenes obtenidas en espejos planos tienen siempre las mismas características virtuales, derechas, de igual tamaño que el objeto. Además, nosotros ya sabemos, porque bueno, lo vemos intuitivamente, que los espejos presentan inversión lateral, es decir, que vemos la parte izquierda de un objeto será la derecha en su imagen y viceversa. Bueno, con esto acabamos el vídeo donde hemos tratado los espejos o la óptica geométrica de los espejos, tanto cóncavos como convexos. Es muy importante tener un formulario de apoyo, realizar las representaciones esquemáticas con un compás y una regla que me permita tener una escala y respetarla, saber realizar el trazado de rayos, y bueno, y con eso no debe haber dificultad para obtener las imágenes tanto gráficamente como por medio de las ecuaciones. Un saludo y espero que lo hayan entendido.